Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Efesios, carta de los Efesios. Vamos a ocupar de base un texto muy conocido, capítulo 4, en el verso 5. Vamos a tomarlo de base para lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Como he dicho en otras oportunidades, a la iglesia se le enseña, al inconverso se le predica. Y hoy vamos a estudiar este tema de solo Cristo. ¿Qué significa? Fíjese bien, ¿qué significa eso? Porque muchos aquí ocupan la palabra Cristo y no saben qué significa. Vamos a estudiar desde su origen en el mundo hebraico del Antiguo Testamento hasta llegar a nuestros tiempos, y después vamos a terminar con una reflexión. ¿Para qué me sirve todo esto que hemos estado hablando en la mañana? Una sola fe, una sola escritura, un solo Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve esto? Efesios capítulo 4, verso 5, la base del texto. Lo vamos a leer todos. ¿Estamos listos? Dice: un solo Señor, una fe, un bautismo. Repitámoslo todos. Un solo Señor, una fe, un bautismo. Vaya, vamos a ver las hermanas con convicción. 1, 2, 3. Vamos a ver si hay hombres en la casa del Señor que superemos eso. 1, 2, 3. No hay hombres, no hay hombres. Se oye bien feo eso. Vamos a ver con convicción. 1, 2, 3. Hoy todos otra vez. Un solo Señor, una fe, un bautismo. Que Dios añada bendición a su palabra. Con el tiempo que puedes tomar asiento, con el tiempo que nos queda, vamos a tardar de estudiar esta situación de un solo Cristo. Mire, el pasaje que hemos leído es un pasaje escrito por Pablo que está hablando de la unidad y los elementos fundamentales de la nueva comunidad llamada eclesía. La palabra eclesía está compuesta de dos: ek fuera, kaleos, ek de afuera, kaleos llamados de afuera hacia adentro. A ese grupo es una comunidad. El apóstol Pablo inicia, no fue una especie de darle como la ética, el elemento fundamental de la fe a esa nueva comunidad llamada la eclesía. Atención, lo que Pablo está tratando de decir aquí es que la unidad de la eclesía no está basada en una doctrina, no está basada en ninguna otra persona, sino que en la persona de aquel hombre al que se le llamó el Cristo. ¿Estamos? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ok, entonces el objetivo de hablar de un solo Cristo no fue Martín Lutero el que inició eso. No, él quería reformar la Iglesia Católica hacia adentro. Las 95 tesis es una protesta contra la Iglesia Católica de su tiempo. Y si usted las analiza, y no tenemos tiempo para analizarla una por una, él lo que quería era reformar la Iglesia Católica. El problema es que la palabra solo Cristo viene del latín solo Christus, que significaba y se ocupó en aquel momento histórico de que solo el sacrificio de Cristo podía salvar, según Lutero. En ese momento, quiero decirle que comenzó una verdadera protesta por parte de Martín Lutero contra prácticas de la Iglesia Católica. Y una de las prácticas de la Iglesia Católica es que
los sacerdotes, atención, se habían agenciado como los únicos mediadores de la salvación. Ellos creían que eran los únicos que podían ministrar la salvación. A tal grado que llega un momento que Lutero confronta al Papa de aquella época y le dice que él no puede ser el administrador de la salvación y que solamente por Cristo se llegaría a la salvación. Esa fue la idea con la que comenzó esto de las olas. Pero usted se ha puesto a pensar qué significado tiene la palabra Cristo. Usted sabe de dónde viene. Conoce exactamente eso. Mire, yo tengo un alumno, bueno, no lo he visto. Ese alumno, cada vez que le hacíamos una pregunta, solo ponía, la verdad es Cristo. Pero ¿y eso qué me dice? La verdad es Cristo. Sí, pero ¿y eso qué me dice? ¿Qué me dice eso? ¿Sabe usted que de dónde viene la palabra Cristo? ¿Conoce exactamente la raíz de esa palabra y qué significa? Y lo peor de todo es, ¿para qué nos sirve? Entonces, la palabra Cristo, atención, nace en el seno del Antiguo Testamento. La palabra en el Antiguo Testamento es la palabra Mashiach, Mesías transliteralizado a nuestro idioma. El Mashiach. ¿Pero qué era un Mashiach? ¿Qué era un Mashiach en el Antiguo Testamento? Porque vemos al Mashiach en la época de Abraham, al Mashiach en la época de los Salmos, al Mashiach en la época de los profetas, al Mashiach en la época intertestamentaria, y cómo Jesús de Nazaret va a llegar a ser el Mashiach, es decir, el Cristo. La palabra Mashiach es en hebreo, Cristo es en griego. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Mashiach es, ¿en qué dije? Mashiach es en hebreo. Repítalo conmigo. Mashiach es en hebreo. Literalizado o traducido al griego como Christos. En el latín es Christus. Cuando se une el castellano con el latín, forma la palabra Cristo. Pero ¿qué era un Mashiach en el Antiguo Testamento? La palabra Mashiach literalmente significa dos cosas. Y una principal, untado. ¿Cómo? Sí, untado. ¿Está conmigo? Quiero que aprenda. Quiero que aprenda para que no me lo agarren allá afuera y que usted se quede callado. Mashiach significa, dijimos, ¿cómo dijimos? ¿Qué significa Mashiach? Untado. Ok. Cuando se traduce allá en el Antiguo Testamento, en el año 250 antes de Jesucristo, los traductores de la Biblia, del hebreo al griego, que eran 72 rabinos aproximadamente, no había palabra en el griego para la palabra Mashiach. Entonces se ocupó la palabra que se pronuncia Christos con J. ¿Está conmigo? Y de ahí para allá comenzó a traducirse la palabra Christos. Ok. En el Antiguo Testamento, eso era untado. Cuando usted agarra un pan y le echa margarina, ¿qué está haciendo? Lo está untando. O sea, lo está Mashiach. Cuando usted agarra, para que se echen, ¿cómo se echa? ¿Cómo es? Moco de gorila, yo no sé por qué se llama así. Y se echa en la cabeza, usted está untándose. Posteriormente, en la época de los reyes, atención, el rey era untado con aceite. Se le echaba el aceite al rey, al profeta y al sacerdote.
porque la palabra ya no se entendía como untado, sino como elegido, escogido para una acción. Posteriormente, en esa época después, se agarraba aceite y se limpiaban los escudos, y todo lo que estaba en el templo era untado con aceite, y se llegó a entender que todo eso estaba escogido para el servicio a Dios. Entonces, habían hasta animales que se ungían porque era para el servicio al Creador. ¿Está conmigo? Pero el problema es que la palabra llegó a pegar para un rey, para el rey. Por eso es que allá en Isaías, en el capítulo 9, dice: un niño nos es dado, principado de paz y todo eso. Se esperaba que el rey fuera un Mesías, es decir, que el rey fuera un Cristo que salvara a la nación de Israel. Pero fracasaron todos los reyes. En la época de los dos testamentos era peor la situación, porque como que la teología hebraica había perdido un sentido. Cuando aparece Jesús de Nazaret, ponga atención, cuando aparece Jesús de Nazaret, habían dos posiciones acerca de lo que era el Mesías o Cristo, que es la misma palabra. Una era que el Mesías iba a venir en medio de una conflagración mundial a salvar a la nación de Israel. Y la segunda era de que el Mesías era mitad hombre, mitad Dios, para salvar al mundo. En ese medio ambiente es que aparece un hombre excepcional como nunca ha visto la tierra, un hombre con una ética moral elevadísima, Jesús de Nazaret. Y este Jesús comenzó a hacer cosas que usted, y ahí vamos a entender por qué le llamaron Mashiach. Él comenzó a hacer cosas que los demás no hacían, pero que le recordaba a los profetas del Antiguo Testamento: dar de comer a 5,000, sanar enfermos, leprosos, y en las máximas acciones que él hacía era darle vida a los muertos. Entonces la gente entendió en la época de Jesús de Nazaret que este podía ser un profeta y el Mesías prometido para Israel. ¿Cuál es la pregunta que le hacen a Pedro? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo ahí arriba? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿O no es así? Eso fue lo que dijo Pedro. El problema es que la palabra Mesías fuera del mundo hebraico no se puede entender, porque cuando Jesús de Nazaret es presentado ante Pablo, la palabra Mesías era como un rey político, porque la pregunta que le hacen los apóstoles y la hace Pilato es: ¿eres tú rey? Si Jesús le dice que sí a Pilato, que rey, ahí lo hubiera matado, porque los reyes solo el imperio romano los ponía. Y la gente que decía cuando él entró en la entrada nupcial, que fue día domingo, que usted dice que es el día de domingo de Ramos, ¿no? Hosana, Hosana, ¿a quién? Al hijo el hijo de David era el descendiente mesiánico, el rey. Para ellos el rey había llegado. ¿Está conmigo? En ese sentido, atención, toda la obra de este hombre llamado Jesús de Nazaret, confinada en las Escrituras, fue la que los apóstoles interpretaron, comprendieron, entendieron que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Pero no lo vieron como el Mesías político, como el Mesías que iba a revolucionar Israel. Lo vieron como un hombre
poseído por la divinidad, y ellos entendieron y comprendieron y así lo enseñaron, que Jesús de Nazaret se volvió el Cristo. Porque la palabra Jesús en hebreo es Yahshua, que viene de la raíz Yasha, que significa salvación. Entonces, ¿qué significaría Jesucristo? El escogido para salvar, o el Salvador escogido. Eso dice usted cuando habla de Jesucristo. ¿Está conmigo? Entonces, el pastor Castellón dijo que Jesús era el Mesías. Ahora bien, en la época medieval, porque en la época, volviendo a Lutero, hay un versículo que dice: no hay otro nombre dado a los hombres que el Mesías hombre, o no hay otro nombre dado a los hombres que el Cristo hombre, porque los sacerdotes se habían hecho los dueños de la salvación. Eso está como algunos pastores en la actualidad que se hacen dueños de las iglesias, se hacen dueños de las congregaciones. Yo oigo gente que dice: mi iglesia. Usted no tiene iglesia, porque el movimiento de Jesús fue el que dio origen a todas las iglesias del mundo. Entonces debería de decir, como dice la Escritura, la comunidad del Cristo o del escogido. Un pastor no es dueño de la congregación. Un sacerdote no es dueño de la congregación. Es más, usted no necesita intermediarios para llegar al Señor, porque los sacerdotes habían robado eso. Entonces Martín Lutero le dice: no, no es así. Sola gratia, o sea, sola gracia. Una sola gracia. La Escritura. Y eso la lleva a usted un solo Cristo. Porque en la actualidad hay un montón de Cristos. El Cristo de Roma, el que está clavado en el crucifijo, ese es el Cristo de Roma. El Cristo griego, el Cristo actual. ¿Sabe cuál es el Cristo actual? Cristo llama Pisto. Pero el que vamos a ver, solo Cristo, estaba hablando solo el Mesías, el de las Escrituras. Por eso, gloria al Señor, por eso aquí se le insiste que lean las Escrituras, hombre. Ya dejen de andar de youtubero. Lean las Escrituras, estúdielas. En ese sentido, en aquella época había culto a los santos, culto mariano, y vinieron los que protestaron. Quiero hacer ver esto. Martín Lutero nunca fundó una iglesia evangélica. Dos, los bautistas no venimos de la Reforma. Los bautistas nacieron en 1604 y en 1644 fue su confesión. Estamos hablando de años de separación. Y un dato curioso: mientras allá en Europa se estaba dando la Reforma, aquí en El Salvador se estaba fundando San Salvador, 1525. ¿Cómo la ve? Por cierto, 11 de noviembre. Dato curioso. Entonces, atención. Ante esto, fueron la gente católica la que protestó. Y hubo una guerra entre ellos, entre 1600 a 1630, 30 años de guerra entre ellos, protestantes y católicos, donde les quitaban la tierra. Y entonces, no solo fue Lutero el único protestado, sino que había un montón de gente también que había protestado en esa. Viendo así, llegamos a una conclusión, que la palabra Cristo viene del mundo hebreo Mesías. ¿Está conmigo? No se le puede olvidar. Mashiach es igual a Cristo. Cristo es igual a Mashiach.
Y atención, por eso ahora entiende Gálatas, porque ¿qué dijo el apóstol? Que en el Mashiach, en Cristo, ya no hay gentil, ya no hay griego, todos somos una comunidad, porque el Mesías es el centro del pueblo de Israel como el centro de la iglesia cristiana. En el Salmo 110, allí habla de que el Mesías o Cristo va a unificar a los sacerdotes, a los profetas, al pueblo de Israel, y que los no judíos, es decir, nosotros estamos en el Mashiach o en Cristo. ¿Está conmigo? Quiero que aprenda. Ahora, la pregunta es, esta onda de la reforma, ¿para qué me sirve? ¿Y por qué la conmemoramos? ¿Y por qué estamos aquí? Ya vimos que Mashiach y Cristo es la misma palabra. Amén. ¿Y usted para qué me sirve? ¿Para qué estoy sentado aquí? Va? Es que voy a ir a traer un tratadito. Otros porque vinieron a ver a la novia. Otros porque no había nada que hacer y hay que ver. Como que aquí es circo, ¿verdad? A la iglesia se viene a aprender. Gloria al Señor. En el tiempo que nos queda, le voy a decir para qué le sirve un solo Cristo. Primero, ese hombre de Nazaret nos trajo un fundamento ético, moral excelente. Él interpretó la Torá judía más allá del texto. Por eso él decía, habéis oído aborrecer a vuestros enemigos, mas yo os digo. Eso lo podía hacer un maestro. Jesús iba a ser un rabino y él interpretaba la Torá más ético-moral. ¿Para qué un solo Cristo? Para que te transformes. Ya es tiempo, iglesia, que el problema de todos nosotros, el suyo y el mío, aparte de ser económico, porque aquí solo millonarios vienen, ¿verdad? Levante quién es millonario a la mano aquí, quién es millonario. Pero millonario, no de billete, yo millonario espiritual. Con eso no va a pagar las cuentas. Ok, para que te transformes. Ese hombre llamado el Cristo dejó un, si me amáis, guardad ¿qué? ¿Guardad qué? O sea que es para que te transformes, ¿verdad? Para que transformemos nuestra ética. ¿Cuál es el problema actual de la iglesia llamada cristiana? Es nuestra ética moral, nuestro mal comportamiento. No es de problemas de cantar, no es de problemas de teología. De eso tenemos un montón. El problema es que no guardamos los mandamientos. ¿Y qué guardar los mandamientos? Estudiarlos y practicarlos. Porque mucha gente dice, yo no voy a ir porque muy chismosos son, muy chambrosos. La Biblia dice en Levítico 19, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y Jesús lo enseñó. No levantarás falso testimonio contra. Si Jesús lo que hizo fue repetir lo que él ya conocía, su Torá. Y es Pablo quien agarra el judaísmo de Jesús y nos va a presentar a nosotros los gentiles el conocimiento de Dios para que nos transformemos. Pero ¿cómo el gentil no puede entender las cosas si no hay otro que se los enseñe? Jesús de Nazaret. Y puso la persona de Jesús y sus enseñanzas para que nos transformemos. 2, para que conozcas la voluntad del Eterno. Y dijo él, y esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti. ¿Conoce usted de Dios? ¿Sí? ¿Está seguro? ¿Está seguro? No, mire, a mí no me venga con que usted cree. No, yo no creo.
yo le conozco. ¿Y qué es conocer? Es una relación como estar casado. Cuando uno está casado, se supone que conoce a la mujer hasta el último callo. Y señora, usted se supone que está casada, debe conocer a su marido hasta el último pelo. Entonces, la manera de dar a conocer a los gentiles la voluntad del Creador es a través del Mesías o del Cristo. Entonces dijimos, ¿para qué me sirve? Repita conmigo, para transformarme. No le oigo. No le gusta transformarle. El gelengue le fascina. ¿Para qué queremos un solo Cristo? Para transformarme. 2, para conocer la voluntad del Eterno. 3, para que nos corrijamos. Usted y yo no vamos a podernos corregir si no tenemos el conocimiento del Señor. Hay 4 cosas para saber si una persona está viva. 1, que tenga vida. 2, que tenga libertad. Una persona que está en la cárcel no tiene libertad, está muerta. 3, que tenga patrimonio. Si una persona, patrimonio es todo lo que usted tenga. Pero hay algo más importante. Para saber si usted está vivo, tiene que tener conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento y conocimiento del Eterno. Y por eso tenemos congregaciones patas arriba, pastores en esto. ¿Por qué? Porque como no nos transformamos, no conocemos la voluntad del Eterno, no nos corregimos. 4, para enseñarte a resistir en los momentos de la adversidad. Mire, me va a demostrar usted que dice que sigue las enseñanzas del Mashiach o Cristo cuando usted esté en medio del socón de los problemas. Sí, cantar cuando uno tiene pisto es chiche. Cante ahora que no tiene para comer. Venga ahora cuando no tenga nada. Siga al Cristo cuando no tenga ni siquiera para el bus, porque Él fue ejemplo de vida. Él nos enseñó a resistir. ¿Qué dijo Él? Confiad, yo he vencido Él, porque en el mundo tendréis. Por último, para que hagas un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no es ponerse por mea culpa, ni hacer penitencias, ni que va a dar testimonio, no. La palabra arrepentimiento es una palabra hebrea que me gusta mucho que se llama teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Volverse al Creador. Los profetas dijeron, volveos a la senda antigua, volveos al Creador, volveos a Él y Él se volverá a vosotros. Y por último, ¿para qué me sirve un solo Cristo? Para que resucites, hombre. La resurrección. No le voy a ver de la resurrección escatológica. Para que resucite esa vida, hombre. Para que dejen de estar todo chorcholado, compungido. Aquí vengo. No, hombre. Si Él se levantó de los muertos, ¿por qué nosotros no? Si Él pudo, ¿por qué nosotros no? Y voy a decirle algo. ¿Dónde se aquilata su conocimiento del Mesías o el Cristo? En la angustia. Y lo voy a poner mal. En Santiago dice, cuando encontréis en vuestras pruebas, tened sumo gozo. Sumo es, o sea, está alegre. ¿Sí? No tengo pisto. No tengo para pagar el agua, la luz y el teléfono. Si Él pudo, nosotros podemos. Gracias, Señor, te damos por esta obra.